esta, esta biología, esta filosofía. Son carreras que si tú no estás bien asentado en tu fe, en la concepción que tú debes de tener del ser humano, de la realidad, del mundo que te rodea, te pueden llevar muy lejos. Entonces yo le hice una promesa a mis padres y a Dios en el momento en el que empezara psicología, porque esa fue la respuesta que recibí de Dios. Yo iba a tomarme muy en serio el hecho de poder compaginar la psicología desde un punto de vista bíblico y compaginarlo también con el espíritu de profecía. Así que lo que vamos a hacer hoy será poner en valor a lo que nosotros sabemos de psicología, pero todo lo filtraremos a partir de la palabra de Dios, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Así que no seguiré más si me permite compartir ahora pantalla. Sí, Juan, Sí. ¿Lo estáis viendo? sí, Vale, si yo hago así. Espera un momento. Ahora sí, lo estáis viendo todo entero, ¿no? ¿Alguien que me diga si se ve la pantalla bien? sí, Andrés, se ve bien la Sí, pantalla. perfecto. La presentación la he titulado La psicología descubre a Dios en honor a un título de hace unos años, no sé si alguien leyó La ciencia descubre a Dios, de Ariel Roth, un libro que se compartió mucho en nuestras iglesias, en la iglesia adventista. Y me pareció curioso porque la psicología no deja de ser ciencia, y es lo que presentaremos ahora. El subtítulo es El estudio del comportamiento humano a la luz de la verdad bíblica y profética, que es lo que vamos a hacer. Así que vamos a presentar también los objetivos. Espera un momento. Me está. Vale. Tengo algunas. Ahí está. Vale, perfecto. Los objetivos de la presentación, en primer lugar, será presentar la psicología como una ciencia. ¿Esto a qué se refiere? Ah, yo estoy bastante metido en redes sociales y actualmente creo que todo el mundo tiene contacto más o menos con las redes sociales. La psicología, siendo ciencia, no es opinión. No es que uno diga una cosa o uno diga otra cosa. La ciencia lo que viene a ser es, ya lo hablaremos ahora, es una manera de ver la realidad tal cual es. Que nosotros extraigamos unas u otras conclusiones después es otra cosa. Sin embargo, se tiene que recalcar la psicología como ciencia para darle autoridad entre las otras ciencias. Véase la biología, véase la medicina, véase la física, las matemáticas, todas estas ciencias. Después, una vez presentado la psicología como ciencia, presentaremos paralelismos. Y me van a perdonar porque yo tenía pensado presentar 4 paralelismos. Y vamos a presentar solamente 2 porque creo que se me va a alargar la presentación. Así que desde ahora me voy a tomar la, la- el atrevimiento de pedirle a Ira y Mar que si les gusta esta presentación, hacer una segunda parte y ya presentamos los dos últimos. Y los paralelismos, como bien dice aquí, hallados entre la evidencia psicológica y los pasajes bíblicos y proféticos. Y en tercer lugar, plantear la delimitación de campos de actuación entre psicólogos y pastores de iglesia. Esta tercera parte la tomaremos más como una reflexión grupal, no es algo cerrado, es una parte de reflexión donde nosotros, no solamente los pastores de iglesia, sino que reflexionamos con todos los líderes de iglesia, cómo entra la salud mental, cómo encaja la salud mental en nuestra vida eclesiástica, en nuestra vida entre hermanos, cuándo puede actuar un pastor, cuándo puede actuar un psicólogo, cuál es el campo común entre ellos, porque también hay un campo común, hay cosas que puede hacer tanto un pastor como un psicólogo. Entonces es interesante ver cómo podemos delimitar esto en nuestra mente y sobre todo en nuestra vida práctica de iglesia. Vamos a empezar, antes se me ha pasado la diapositiva sin querer, con una cita que aparece al comenzar a Mente, Carácter y Personalidad. No sé si conocen estos libros de Ellen White, del Espíritu de Profecía. Esa es la primera cita y me parece icónica porque es la primera. Tratar con las mentes humanas es la obra más delicada, dice la sierva de Dios, en la que los seres humanos estuvieron alguna vez ocupados. Tratar con la mente humana no es cualquier cosa. Y esto no solamente
porque ha venido un psicólogo a hablarnos. No, no. Aquí lo que estamos hablando es tratar con mi esposo, con mi esposa cada día en casa. Tratar con mis hijos en casa. Tratar con el cliente que tengo con el que cerrar un trato. Tratar con mis compañeros de clase. Todo esto eso es tratar con las mentes humanas. Y tratar entre nosotros, comportarnos entre nosotros, relacionarnos, es una obra muy delicada. Ah, si ven detrás hay una fotografía que a mí me gusta mucho. Es una estatua que está en París, se llama El Pensador, y hace referencia un poco a esa necesidad de pensar y de reflexionar en lo que vamos a hacer. Vamos a pasar y vamos a preguntarnos qué es la psicología. Ah, esto me acuerdo que fue una de las primeras clases de la universidad. Un profesor muy carismático nos presentó esto y se me quedó. Vamos, es muy fácil de retener esta definición. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y aquí hay dos conceptos que tenemos que desarrollar, ciencia y comportamiento. La ciencia, leo, y primero y después explicamos, conjunto de conocimientos obtenidos mediante el método científico de manera sistemática para conocer la realidad. Es decir, la ciencia es el conjunto de conocimientos extraídos por el método científico del comportamiento humano. Vamos a hacer un breve repaso. No sé cuántas personas han tenido el privilegio de estudiar ciencia o de ver lo que es el método científico. El método científico es lo que hacen todas las personas que estudian ciencia. Cuando tú intentas averiguar lo que pasa en el mundo, en lo que te rodea, tanto desde un alimento a la biología de un animal, a un ecosistema de bosque o cualquier cosa, nosotros nos vamos al método científico y es en lo que se basan las personas para estudiar lo que nos rodea. Vamos a ver cómo este método científico se aplica a nuestra relación con Dios. Y es bastante ilustrativo, enriquece nuestra relación con Dios. Voy a pasar y esta imagen la tendremos en mente, ¿vale? La ampliamos. Vamos a pensar en una persona que tiene su relación con Dios basada en la Biblia. Vemos que hay una flecha con doble entrada. Tanto Dios habla a la persona como la persona ora a Dios. La palabra es de alguna manera el ancla que nos permite saber la voluntad de Dios. Y ahora vamos a ver cómo se aplica el método científico a esta relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Vamos a utilizar un ejemplo para darnos cuenta de lo que estamos hablando. En primer lugar, la primera etapa del método científico es observar la realidad. ¿Qué tenemos alrededor? Y podemos hacer una observación muy oportuna, que es que los niños que tienen familia son felices. Yo pongo este ejemplo, pero podría ser cualquier otro ejemplo. Después de la observación nos hacemos una pregunta o lo que se llama también una inducción. Y nos preguntamos, mira, yo tengo un niño a mi cargo, está mi hijo, y me gustaría saber cómo puedo hacer para que este hijo crezca feliz. Y la pregunta es, ¿cómo conseguir que un niño, que mi niño puede ser, que mi hijo crezca feliz? Y con esta pregunta yo, extraída de la realidad, tengo que volver a mirar a la realidad y la realidad me tiene que decir lo que pasa en sí misma. La hipótesis, después de la pregunta, yo digo, mira, después de observar todos estos niños que tengo a mi alrededor, yo voy a hipotetizar algo, que será como entre comillas, ley, un paradigma. Y yo me digo para mí mismo, mira, la familia influye en la felicidad de los niños. Y yo creo que así es. Por eso vamos a contrastar, vamos a ver si eso es verdad. Experimentación y análisis, yo quiero saber si mi hipótesis es verdad. Y yo me decido a estudiar el desarrollo de niños con y sin familias. Hemos dicho que de alguna manera la cosa que diferencia o no que un niño crezca feliz o no es la familia. Entonces yo miro a niños con familia y miro a niños sin familia. Y de alguna manera tengo que ver
cuál de los dos es más feliz o cómo influye la familia en su felicidad. Después de esta experimentación y análisis viene la conclusión. Y yo me doy cuenta de que mayoritariamente los niños que tienen una familia son más felices que aquellos que no la tienen. Esto nos puede parecer una conclusión muy obvia, pero es base, es basal que nosotros nos demos cuenta de verdades obvias en la realidad y no tan obvias, porque la realidad nos habla a nosotros de lo que pasa en el mundo. Es interesante porque nosotros, viendo esto, la conclusión que extraemos nos dirige completamente la mirada hacia la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia ya hablaba de antemano de esta conclusión que nosotros hemos extraído. Y dice, por ejemplo, en Salmos 127:3, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre sin una recompensa. Y lo fascinante de esto es que si vemos el método científico aplicado adecuadamente a lo que nos rodea, nos habla de lo que la Biblia ya dice de antemano. Pero esto no se queda aquí. Yo en mis observaciones, en mi hipótesis, en mi experimentación, en mi conclusión, me doy cuenta de algo más. Hay también familias malas, entre comillas. Vamos a hablarlo así, con un lenguaje más infantil. Hay familias malas. Y nos damos cuenta que el método científico se retroalimenta a sí mismo, porque después de darme cuenta yo de que mayoritariamente la familia influye adecuadamente en positivo en la vida del niño, me doy cuenta de que la familia también puede influir negativamente. Y después el método científico vuelve al inicio. Y de nuevo tendremos que observar y preguntarnos, ¿y cómo son esas familias malas? ¿O qué hace que una familia sea mala o influya en negativo? Esto es lo que se aprende en la universidad, pero no se aprende ahora, sino que se viene aprendiendo desde hace mucho tiempo. Y me parece curioso y necesario tener que relacionarlo con lo que se ha dicho hasta ahora, con lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía, como decíamos antes, vamos a abrir y vamos a ver qué dice. Aquí tenemos algunas citas y en primer lugar vamos a coger lo más importante, la Biblia. En Romanos 1:20, aquí tenemos al apóstol Pablo y lo que nos dice es que lo invisible de él, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Es decir, todo lo que venimos hablando hasta ahora en estas tres diapositivas se confirma en base a Romanos 1:20. Pablo aquí lo que nos está diciendo es abrid los ojos porque lo que está a nuestro alrededor, la creación del mundo y las cosas hechas, nos está hablando de Dios. Aunque la creación es caída, es una creación en pecado, aunque el ser humano ha caído, todo lo que está alrededor, si miramos adecuadamente, nos habla del Creador. Y aquí Pablo remarca, Pablo a veces es muy firme en las cosas que dice, por lo tanto, no tienen excusa. No tenemos excusa mirando a nuestro alrededor y no encontrando a Dios. Después, vamos al espíritu de profecía que también confirma esto. Ellen White, en El Camino a Cristo, es un libro que repartimos muchísimo. Salimos en salida evangelística a repartir libros a nuestras ciudades, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Y este libro, en el primer párrafo, se nos presenta algo que confirma esto también. Y dice, la naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las maravillas, mirad lo que hay alrededor, las maravillas y las bellezas de la naturaleza. Todo nos habla del amor del Creador. Qué interesante es que esto se encuentre en el primer párrafo. Y qué importante es también. Hay una ley en psicología que se llama la ley de primacía y también está la ley de recedencia. ¿Va? La ley de primacía es que nosotros, las personas, cuando alguien nos está hablando, nos solemos quedar con lo que está al principio y con lo que está al final. La ley de primacía dice que yo me quedo con lo que está al principio y la ley de recedencia dice que yo me quedo con lo que está al final. Esto es interesante porque si queremos hablar, conversar con una persona,
ojito, importante poner al principio y al final lo más importante. Y esto es lo más importante, lo que está en medio. ¿Cómo empieza el libro? Y después tenemos también a una figura, no sé si saben quién es, Johannes Kepler, astrónomo, que estudió el sistema solar hace algunos siglos. Tiene una frase muy buena. Esta frase yo la he sacado de un libro que tenemos en nuestras librerías de iglesia, se llama El bautismo del diablo, de Clifford Goldstein, es el director de la Escuela Sabática de la Asociación General. Y la frase que él utiliza en su libro es la de Johannes Kepler, astrónomo, que dice: el principal objetivo de todos los investigadores del mundo externo debería ser descubrir el orden racional y la armonía que Dios ha impuesto y que nos ha revelado en el lenguaje de las matemáticas. Qué bonito es pensar que la ciencia no es algo difícil, que la ciencia no es algo inalcanzable y sobre todo que la ciencia no es algo ateo. La ciencia no es algo que es incompatible con Dios. Y ahora voy a poner un título en esta diapositiva que me parece, yo me quedé embelesado cuando me di cuenta de esto, de que la ciencia es una tarea religiosa. Mirar a lo que hay alrededor de nosotros y preguntarnos, hacernos preguntas, es importante porque nos acerca a Dios. Yo, yo veo que en la Biblia hay títulos para Dios. Dios tiene muchos títulos, ustedes lo saben. Y para mí Dios es el Dios que responde a mis preguntas. Y yo he aprendido a hacerme preguntas difíciles y a planteárselas a Dios. Y les puedo decir que Dios ha respondido. Y les invito a que hagan lo mismo porque esto lo que hace es, de alguna manera, fortalecer y enriquecer, ampliar la idea que tenemos de Dios y la forma que Él tiene de explicarse mejor y mejor, una revelación progresiva en nuestras vidas. Vamos a partir de esta base de ciencia. No sé cuánto tiempo me queda. Iraimar, controla tú el tiempo, por favor. ¿Vale? Vamos a seguir. Aquí vemos a un niño llorar. Y lo que nos viene a la mente es que hablar de psicología es hablar de sufrimiento. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo encontrar a Dios en el sufrimiento? Hay, ah, yo soy algunas veces muy crítico con mis colegas de gremio, porque nos quedamos muchas veces como psicólogos en la superficie y no vamos a lo que realmente nos toca. Está muy bien hablar de empatía, hablar de asertividad, hablar de relaciones interpersonales, de lo bonito, de psicología positiva. Todo eso está muy bien. Pero yo les puedo decir que hablar de psicología es hablar de sufrimiento. Y yo trabajo tengo pacientes y puedo decirles, y no solamente en consulta, sino que fuera de ella, lo que vemos es sufrimiento, el sufrimiento inherente. No podemos vivir, es una ley de vida, de nuestra vida caída. No podemos vivir sin toparnos tarde o temprano con el sufrimiento. Y preguntarnos cómo encontrar a Dios en el sufrimiento es una pregunta también científica. Porque mirar afuera es mirar a nuestros hermanos de iglesia, mirar a nuestra familia, mirar a nuestros amigos. Esa persona que ha sido diagnosticada con cáncer, esa persona que ha sido echada de su trabajo y que ya no puede pagar las facturas y se va a casa con las manos vacías. Esa persona que encuentra peleas en su familia y no ve otra cosa que ruptura, disensión entre él y su pareja, entre él y sus hijos. Vemos también como uno de los grandes sufrimientos que les puedo decir en los padres es cuando los hijos crecen y toman decisiones que no tomaría un padre. Y el padre no puede hacer otra cosa que mirar y ver cómo el hijo coge un camino que el padre ya sabe, o la madre, ya sabe que va a ir mal. Ese es un gran sufrimiento.
Y todo esto nos invita a pensar y preguntarnos, ¿qué puedo hacer para encontrar a Dios aquí entre tanto sufrimiento? Y de nuevo, puede que el mensaje final de todo esto es que es acostumbrarnos. Muchas veces se ha dicho acostumbrarnos, y ahora explico el sentido. Muchas veces se habla de los jóvenes y tú le preguntas a uno o a otro, oye, ¿quieres que Jesús venga? ¿Quieres que Jesús venga a cogernos a él al cielo? Y hay personas que dicen, sí, pero me gustaría que tardara un poco para que yo pueda irme a vivir con mi futura esposa a casa, o poder estrenar un coche, o poder tener la ocasión de conducir incluso. Esa parte de los jóvenes en la que me incluyo muchas veces somos ingenuos, somos ilusos, y no nos damos cuenta de que la vida es sufrimiento. Y acostumbrarnos a que esto va a ser así siempre es aumentar el deseo de que en nuestra mente digamos, mira, yo quiero que venga Jesús ya porque quiero que todo esto se acabe. Y la manera de encontrar a Dios en el sufrimiento es decir, Señor, ver tanto sufrimiento, ver tanto dolor a mi alrededor, lo que hace no es otra cosa que aumentar mi deseo de que vengas de una vez, de plantearme decisiones importantes en mi vida y decir, por favor, no, que no pase un día sin que yo sea consciente de que me estoy preparando para tu segunda venida. Vamos a entrar en materia y vamos a ver ahora sí los paralelismos de los que les hablaba antes entre la psicología y la palabra de Dios. Les he hablado de cuatro. Aquí están puestos los cuatro, pero vamos a hablar solamente de dos. De los dos primeros, ¿por qué no cayó José en depresión? Sería el primero. Y Albert Bandura y Ellen White, el segundo. Como les he dicho, si quieren segunda parte, hablaremos de estos dos y si me dan ocasión. Y finalmente, trataremos la pregunta de dónde acaba la labor de un pastor y dónde comienza la de un psicólogo. Vamos a hablar de José. José es un personaje fascinante. José tiene momentos en la vida donde nos podemos plantear interrogantes poderosos desde el punto de vista psicológico. Vamos a leer un pasaje que se halla en Patriarcas y Profetas, página 194, párrafos 2 y 3, que dice así: José sufrió por su integridad, pues su tentadora se vengó acusándolo de un crimen abominable y haciéndole encerrar en una cárcel. Si Potifar hubiera creído la acusación de su esposa contra José, el joven hebreo habría perdido la vida, pero la modestia y la integridad que uniformemente habían caracterizado su conducta fueron prueba de su inocencia. Y sin embargo, para salvar la reputación de la casa de su amo, se lo abandonó al deshonor y a la servidumbre. Es interesante porque desde el punto de vista humano, yo les voy a pedir que imaginen que ustedes son José. Tienen una vida cómoda, una vida rica, una vida en la que eres el favorito de Jacob. Y sin merecerlo, entre comillas, te ves con el sufrimiento del primer golpe en la vida, de ver cómo tus hermanos te venden a unos compradores de esclavos. Te llegas a un momento en ese día en el que eres vendido como esclavo, tomas una decisión importante y dices, mira, yo voy a servir a Dios y voy con mis principios, con los principios que he aprendido en la casa de mi padre, voy a enfrentar todo lo que venga. Pasan los años y llegas a la casa de Potifar y eres un esclavo que no sabe el idioma, que no sabe lo que tiene que hacer siendo un mayordomo de casa, y poco a poco vas aprendiendo, hasta el punto de llegar y de que tu amo, tu jefe, te dé todas sus posesiones en mano. Llegas a hacerlo muy bien porque dice el Espíritu de Profecía y la Biblia que Potifar se enriqueció en base a la administración de José. Y de golpe y porrazo, como diría aquel español, ah,
de nuevo en la vida sufres otro golpe. Y con todo lo que habías hecho bien estos años en la casa de Potifar, recibes mal por bien y entras en la cárcel por ser fiel a tus principios. Segundo golpe en la vida. Y yo ahora la pregunta que me hago es, ¿cómo este chico, cómo este joven, no cae en depresión? Porque podemos ver cómo hemos hablado antes de casos que se presentan en el día a día. Te quedas sin trabajo, sufres un diagnóstico inesperado, tienes una disputa familiar que cae en ruptura. Hay muchas situaciones en nuestra vida que pueden desencadenar la depresión. Y de nuevo vemos a José que no cae en depresión y yo me pregunto por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en su vida que no le permite caer? Ahora vamos a ver una de las perspectivas, una de las teorías más aceptadas en la depresión, se llama la activación conductual. Vamos a utilizar palabras técnicas, no, y las vamos a explicar poco a poco. Por eso no quiero que nadie se quede atrás, sino que iremos paso a paso. Nosotros aquí tenemos a dos señores, Aaron Beck y Neil Jacobson. Estos señores han sido dos personas importantes en la ciencia. Ambos psicólogos, pero se contradicen entre ellos. El primero, el más anciano, presentó una perspectiva de la depresión y dijo, mira, yo para la depresión, para curar la depresión, se tiene que hacer esta cosa. Entonces, como es saludable en ciencia, las personas revisan el trabajo de este señor. Y en segundo lugar, Neil Jacobson, psicólogo de la Universidad de Washington, coge el trabajo de Aaron Beck y ve que, digamos, que se puede decir lo mismo con menos palabras. Coge su tratamiento para la depresión y dice, mira, de todo este tratamiento puedes utilizar la mitad o un tercio de este tratamiento que va a tener el mismo efecto. No te tienes por qué extender tanto. Entonces, este segundo señor presenta algunos principios muy claros y que ahora veremos sobre la depresión. En primer lugar, la depresión se entiende en base a su contexto, no a factores internos. Si leo literalmente, no se tiene una depresión, se está en una situación deprimente. Imaginemos a esa persona que le han echado del trabajo. Hasta ahora no tenía depresión, pero ese momento concreto en su vida hace que caiga y comienza a tener esos síntomas depresivos. En segundo lugar, el segundo principio, lo que hace que una situación sea deprimente es la pérdida de reforzadores. ¿Qué entendemos por reforzadores? Reforzadores es todo aquello que me hace sentir placer. Y aquí puede que nos vayamos rápidamente cuando hablamos de placer al placer sexual, que es el más básico en nuestra naturaleza humana. Pero reforzadores pueden haber de más tipos, hay muchos placeres en la vida. Placer, para hablar de nuestra vida de iglesia, es que alguien venga y te salude al entrar en la iglesia. Eso es un reforzador. Cuando el diácono viene y nos saluda y nos estrecha la mano el sábado por la mañana, eso es un reforzador. Cuando alguien nos envía un WhatsApp y nos dice, mira, que sepas que hoy en el devocional de la mañana me he acordado de ti y he orado por ti. Eso es un reforzador. Que alguien, que tu pareja te diga, mira, después de un día muy duro de trabajo, te he hecho tu comida favorita y te espera con la cena con tu comida favorita hecha. Eso es un reforzador. Cojamos el ejemplo de la persona que la echan de su trabajo. ¿Qué reforzadores puede perder? Puede perder reforzadores, en primer lugar, económicos. Esa persona ya no recibe su salario. Puede perder reforzadores sociales, no verse ya con ese grupo de trabajo con el que tenía tanta estrechez, tanta cercanía, tanta afectividad, perder el contacto con esos compañeros tan buenos de trabajo.
En segundo lugar, pérdida de reforzadores existenciales. El trabajo nos da un sentimiento de ser útiles. Necesitamos trabajar. Cuando Adán y Eva caen, no me acuerdo muy bien de las palabras literales, pero Dios dice algo así. ah, dejadme, dejadme buscar. Dice el versículo 17 del capítulo 3. Y Dios dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella con todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto Dios no lo dice con enfado ni con ira. Dios dice esto como la necesidad que el hombre tiene de trabajar en un mundo caído. Entonces vemos que las pérdidas de reforzadores son grandes en este ejemplo y que una situación sea deprimente se basa en la pérdida de reforzadores. Si seguimos con el siguiente principio, el desarrollo del cuadro clínico viene por estrategias de alivio a corto plazo. Ok, aquí vamos a explicar algo tremendo porque es realmente tremendo. Vamos a explicar cómo funciona la depresión. La trampa de la depresión se explica con este esquema. Tenemos un detonante, que sería la pérdida del trabajo, y aquí tenemos estado de ánimo bajo. Imaginamos cómo esa persona llega a casa, digamos que es un hombre, y llega a casa y le tiene que decir a su mujer, mira, he perdido el trabajo. Ya no tenemos esa fuente de ingresos y todo lo que esto conlleva. Nosotros cuando estamos de estado de ánimo bajo, sentimos la privación del esfuerzo en el sentido de que ya no queremos hacer nada. Es esa sensación de querer tirarte en la cama con el móvil, coger el móvil y empezar a hacer nada. Empezar a entrar a Facebook, a Instagram, a YouTube, a los periódicos, a hacer cualquier cosa, pero no tenemos ganas de hacer nada que requiera esfuerzo. Y eso resulta en inactividad. Es interesante porque esta privación del esfuerzo lo que nos da es una satisfacción. Obviamente no nos esforzamos y por eso nos podemos sentir mejor. No trabajamos y podemos mirar la televisión, podemos salir a dar un paseo, podemos hacer lo que queramos privándonos del esfuerzo. Pero esto es interesante porque la satisfacción a corto plazo es igual a ruptura de rutinas, es decir, perdemos la satisfacción a largo plazo. ¿Esto qué se refiere? Nosotros tenemos que trabajar cada día y esto nos requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, la satisfacción de hacer algo útil lo que nos genera es al sentirnos realizados en el día a día. He sacado una cita de un manual que explica esto, que dice lo siguiente. Esto lo explicamos ahora. Sin embargo, lo más importante se produce a continuación cuando empieza a funcionar un control aversivo. Vamos a pasar de esto. Al deprimirse el sujeto, es decir, la persona, se aleja o rompe con el entorno habitual e interrumpe rutinas presentes en su vida que eran fuente, advertida o no de reforzamiento. Y aquí lo interesante es que lo que nosotros nos satisface en nuestro día a día no es coger el móvil al final del día, no es estar enfrente de la televisión, no es hacer lo que queramos después del trabajo. El trabajo en sí, la rutina en sí misma, tiene reforzamiento para nosotros, es decir, tiene satisfacción, nos satisface la rutina. Y esto es importante, porque lo enlazaremos con la historia de José, no nos olvidemos a José. Si nosotros quisiéramos hacer algo con un paciente de este cuadro clínico, un paciente depresivo, tendríamos que romper por aquí el bucle. Todo trastorno psicológico tiene un bucle, una cosa que se repite una y otra vez.
Vemos que nuestras rutinas también son repetitivas. Me voy a trabajar, vengo de trabajar, duermo y así continuamente. Lo importante aquí es dónde rompemos el bucle. Y vemos que lo principal es la inactividad. Por eso se llama activación conductual, porque rompes la inactividad con activación. ¿Y por qué esto es importante desde un punto de vista bíblico? Cogemos después el pasaje y pongo aquí, lo más fascinante es que esto lo hizo José. Nos preguntábamos antes, ¿y por qué José no cayó en depresión con este segundo golpe? Yo me imagino, vale, el primer golpe te lo tomas como un desafío. Y dices, mira, voy a seguir hacia adelante con mis principios, pero es que el segundo golpe se ve claramente cómo le dan mal por bien. ¿Cómo no cae en depresión? Aplicando lo que la ciencia ha descubierto después de tantísimos años. Dice, pero el verdadero carácter de José resplandeció aún en la oscuridad del calabozo, no caviló en los prejuicios que sufría, sino que lo olvidó, sus penas y trató de aliviar a los demás. Encontró un trabajo que hacer aún en la prisión. Dios lo estaba preparando en la escuela de la aflicción para que fuera de mayor utilidad y no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba. Es fascinante porque José aplica los principios de activación conductual que el psicólogo Neil Jacobson de la Universidad de Washington confirma después de muchos siglos en adelante. Vemos cómo la depresión es un trastorno eminentemente egocéntrico. Tú cuando estás deprimido te centras solamente en ti mismo, pero vemos cómo José trató de aliviar a los demás. Cómo José no se centró en su sufrimiento, en lo mal que lo estaba pasando, en lo injustos que habían sido con ellos, con él mismo, sino que se centró en los demás y encontró un trabajo que hacer, hizo lo que sabía hacer, administrar. Y es fascinante, y cuando yo lo encontré, me quedé boquiabierto, la verdad, porque vemos de nuevo cómo la Biblia confirma lo que la ciencia dice muchos años después, la Biblia lo confirma ya. Vamos a ver el segundo paralelismo. Voy un poco mal de tiempo. Voy a darme un poco de prisa. Les presento a Albert Bandura, psicólogo importante, muy importante en la psicología. Nació en Canadá, 1925, muere hace 3 años, en Stanford, en la Universidad de Estados Unidos, fundador de la teoría del aprendizaje social, que ahora veremos lo que es. Tiene gran influencia, esto no tiene mucha relevancia ahora con lo que hablaremos, y es reconocido por un experimento que hizo y que todo el planeta Tierra en psicología se dio cuenta de él y que todo el mundo conoce. Este experimento lo estudian alumnos año tras año en las universidades de psicología. Me he tomado la libertad de poder coger este vídeo y subtitularlo para ustedes. Está en inglés, dura 3 minutos. Vamos a ver lo que pasó, el experimento que ideó este señor, este psicólogo, Albert Bandura, y quiero extraer conclusiones en base a esto. Vamos a ver. Espera un momento. ¿Lo escucha? ¿Se escucha? No se escucha nada. No, no se escucha. Eh, Debes compartir audio también, Andrés. Espera un momento, pues compartiremos audio también. Vale, creo que ya serviría. Ahora sí. The segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll,
And the physical aggression was accompanied by novel, hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled a doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. Esto es lo que hace el niño después de haber visto el vídeo de antes. Vemos que hace lo mismo que hacía el adulto en el vídeo que ha visualizado. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. Y creo que aquí se acaba el vídeo. ¿Lo han entendido? ¿Lo que ha pasado? ¿Sí? ¿Esto por qué es interesante si nos parece tan obvio? Aquí lo que nos preguntamos es cómo aprendemos. Y esta pregunta es interesante hacérnosla teniendo, por ejemplo, al pueblo de Israel en mente. El pueblo de Israel en la antigüedad, en esa salida de Egipto, del desierto, tuvieron dos oportunidades, dos opciones de aprender. Aprender por experiencia directa. Por ejemplo, yo hago algo mal y tengo las consecuencias en base a mis actos. O aprender lo que se llama por aprendizaje vicario, aprender por observación, lo que está diciendo Albert Bandura en este experimento. Y yo aprendo en base a lo que veo. Y esto lo que nos está diciendo esto se llama la teoría del aprendizaje social. Pero es muy interesante porque esto ya lo estaba diciendo Ellen White en El Espíritu de Profecía y antes Pablo en 2 de Corintios 3:18, como tenemos aquí. Este pasaje yo lo tengo grabado en mente, a fuego, y lo encontramos en el segundo tomo de Mente, Carácter y Personalidad, página 64. Dice, nos transformamos por la contemplación. Hay una ley en la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila a lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará al hombre a mayor altura de la que de su ideal de pureza, de bondad y de verdad. Si se considera a sí mismo como ideal más sublime, jamás llegará a cosa más exaltada. Qué interesante es esto. Caerá más bien en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. ¿Qué nos está diciendo aquí el pasaje? Nosotros tenemos, como decimos, al pueblo de Israel. Puede aprender a reverenciar a Dios, puede aprender a alabar a Dios, puede aprender a tener una relación con Dios en base a dos vías. La vía de la experiencia directa, de decir, mira, yo voy a comportarme
y voy a ver qué consecuencias tienen mis actos. O por otra parte, puedo contemplar, puedo observar la Biblia, la palabra de Dios. Me imagino que también Moisés les hablaba y les decía, mira, esto, tenemos que hacer esto. Y esto se aplica a nosotros, porque Dios nos intenta enseñar cada día y hay dos maneras de aprender. La manera en la que podemos aprender de nuestros actos malos y decir, Señor, yo sé y yo contemplo en tu palabra que hay cosas que no deseas de mí. O podemos aprender haciendo esos actos y ver qué pasa. Y está esa frase de, he vivido mi vida y después de haber vivido lo que he vivido, me he vuelto a la iglesia. Es una frase muy valiente y alabamos a Dios por las personas que dicen esas frases, porque han vuelto después de mucho sufrimiento a la iglesia. Pero yo estoy seguro de que si cogemos a una persona así y le preguntamos, ¿tú tomarías las mismas decisiones que has tomado hasta ahora? Seguramente te diría no. Ojalá hubiera aprendido por observación. No sé si se han preguntado alguna vez por qué en la Biblia tenemos tantos ejemplos malos, tantos ejemplos de fracaso, tantos ejemplos de pecado. Nos podemos preguntar esto y aquí tenemos la respuesta. Han sido puestos como biografías en la Biblia para poder aprender lo que está bien, para poder aprender lo que debemos hacer en la vida. Y esto no es un ideal, no es hacer un nosotros o ellos, no es hacer una comparación de quién ha aprendido mejor y quién ha aprendido más rápido. Porque aquí la conclusión que podemos sacar cada uno en nuestra vida es que todos, al fin y al cabo, llegamos a aprender por experiencia directa. Tenemos que meter la pata para poder aprender lo que quiere Dios de nosotros. Pero lo bueno, el ideal, es aprender por contemplación. Y es fascinante cómo lo que este señor, Albert Bandura, descubrió hace unos años, estaba ya en la Biblia y en el espíritu de profecía. No sé si me permites, Ireimar, al, al hablar con Ireimar esta semana, o creo que fue la semana anterior, sí, y le decía, ¿cuál es el objetivo de la charla? Es concienciar de la importancia de la salud mental en nuestra iglesia. Y yo, cuando acabé esa conversación, dije, vale, vamos a ver cómo lo hacemos. La importancia de la psicología vista desde un punto de vista bíblico y profético, con el espíritu de profecía, es ver cómo todo lo que se descubre en psicología, considerado adecuadamente, obviamente, está revelando y nos permite entender mejor a Dios estudiando el comportamiento humano. Qué importante, a mí me fascina leer la Biblia desde un punto de vista psicológico. No tanto en términos de bien o mal. Este ha actuado según los principios, este no ha actuado según los principios. Es una lectura necesaria, pero es una lectura superficial. Leer la Biblia desde un punto de vista psicológico es hacerse preguntas. Por ejemplo, lo que nos hemos hecho con José. ¿Por qué José no cayó en depresión? O, por ejemplo, en mente, carácter y personalidad se nos habla de Elías como ejemplo de depresión. Después del Monte Carmelo, cuando Elías baja, después de acompañar al rey Acab hasta el palacio, después Acab se va con su mujer, le cuenta a la reina todo lo que ha pasado ese día, y la reina, ¿qué hace? Envía a decirle a Elías que si ella no le mata, que caiga todo el furor de los dioses y venga ya toda esa ira. En ese momento Elías se deprime. Y es otra pregunta interesante, ¿por qué se deprime Elías entonces? Leer la Biblia desde este punto de vista es fascinante porque realmente llegas a conocer a los personajes
a las personas que hay detrás de ese relato que conocemos desde que éramos niños en la escuela sabática de cuna. Y ahora vamos a pasar a la última parte. Me van a dar unos minutos, 5 minutos y ya está. Aquí tenemos pastor, psicólogo, campo común. Hemos dicho cuál es la labor del pastor, dónde acaba y dónde empieza la del psicólogo. Y yo cuando me decidí estudiar psicología, yo decía que era un pastor de personas. Me gusta nuestra familia tuvo el privilegio de poder vivir este ministerio pastoral y yo me empapé de este ministerio, del trabajo que hacíamos en las iglesias. Vemos como el pastor tiene más contacto y menos tiempo porque están con muchas personas al mismo tiempo y más ahora porque cada pastor tiene varias iglesias. El psicólogo tiene más tiempo, tiene más o menos contacto dependiendo de la exposición que tenga a las personas, del contacto que tenga con las personas. El pastor aborda los problemas desde un punto de vista espiritual y lo que les enseñan en la facultad, tengo constancia, son elementos básicos de psicología. Pero el psicólogo puede abordar los problemas desde un punto de vista psicológico y espiritual si unimos esta parte, la Biblia con la ciencia en psicología. También vemos como un campo común sería el de las espiritualidades destructivas. A veces podemos ver cómo ciertas personas o algunos casos encuentran en Dios coartada, justificación, racionalización para tener comportamientos destructivos. Esto se puede ver mucho en casos de sistemas familiares y demás. El pastor, podemos pensar que por tener mayor exposición en el púlpito, predicando, puede tener mayor influencia. Esto es rebatible. Y la influencia del psicólogo dependerá bastante de la relación que tenga con el paciente en su consulta. El pastor evalúa los grupos mediante la experiencia y el psicólogo evalúa de manera cualitativa y cuantitativa con cuestionarios y demás. Aquí dejo una reflexión muy rápida del psicólogo. Los cuestionarios que pasamos para saber si una persona tiene depresión o ansiedad son lo que hacemos con ese cuestionario es comparar al psicólogo, al paciente con la sociedad. Y aquí la pregunta es si la sociedad es un indicador o no válido. Yo, comparándome con la sociedad, encuentro el bien. Muchas veces no. Pero es una traba que tenemos en la psicología. Por eso es muy útil la palabra revelada como una referencia de medida. Yo sabré si estoy bien o no en base a la palabra que yo tengo como indicador, como referencia. Yo sabré si tengo un estilo de vida saludable en base a la palabra de Dios. Preocupación común por la relación personal con Dios de la persona, tanto el pastor como el psicólogo. Desarrollo por una visión sistémica de la iglesia. El pastor mira a la iglesia en su conjunto y el psicólogo, como hemos dicho, pastor de personas, mira de una manera individual o como mucho al sistema familiar en la terapia sistémica familiar. Y también quería hacerles ver una figura en auge. Hay pastores que están estudiando también psicología y llegan a ser esa figura de pastor terapeuta. Y hablaba con Ireimar en la conversación que tuvimos por teléfono y le comentaba, esta es la última diapositiva, se lo prometo, Saison es la mayor plataforma de terapeutas cristianos. La dirige un psicólogo adventista llamado Néstor Bruno, argentino. Ellos no me pagan nada, ¿vale? Para hacer publicidad. Solamente les pongo a mano recursos que pueden tener. Si algún líder de iglesia, si algún director de departamento le interesa ahondar más en la salud mental, ellos tienen un curso que pueden encontrar aquí y lo realizan de manera repetitiva 2 veces cada año o algo así. Y nada más, saber que hay recursos y que la psicología está en plena concordancia para todo aquel que busque la verdad en la Biblia y en el espíritu de profecía. Disculpen el retraso, creo que me he extendido bastante. Lo siento. Pues creo que vamos justito, Andrés, no te has retrasado en tiempo. Muchísimas gracias por explicarnos todo lo que es el área de la psicología relacionado con lo que es la Biblia, ¿no? La profecía y
y cómo Dios nos puede acercar a Él a través de mejorar nuestras vidas, ¿no? Y en eso toma un punto importante el área de la psicología, ayudarnos a encontrarnos con Dios para mejorar lo que quizás nos cuesta a nosotros un poco mismo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por todo el interés que has tenido, todas las conversaciones, porque él ha estado muy pendiente. Gracias por abrir esta brecha para esta semana. Por allí veo a Miguel Andrew y a María, que estarán el viernes y sábado con nosotros en la iglesia, siguiendo el tema de la psicología. Pero estamos muy agradecidos, Andrés, y yo creo que todos quisiéramos escuchar esa segunda parte, ¿no? De lo que nos estaba hablando Andrés. Así que yo creo que la invitación puede estar abierta para otra oportunidad. Por ahí está el pastor Misael, Dorrin, que son los ancianos, y yo creo que nos iría bien a todos seguir escuchando sobre este tema. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas noches. Bien, para continuar, de verdad ha sido un tema bastante interesante y poder continuar esa segunda fase sería la clave, ¿no? Queremos aprovechar el tiempo para los pedidos de oración. Recuerden que hoy es miércoles de oración y si pueden ser rápido o se tomen su tiempo allí, pueden levantar la mano y puedan abrir el micrófono para que ustedes no puedan decir los pedidos de oración. Hemos estado orando por el familiar de Lali Bermúdez, hemos estado orando por la abuelita Berta que tuvo una situación hoy con el médico, también por la mamá de Marianne que hemos sabido que ha estado malita y hemos estado orando por ellos. Y dejamos para que ustedes nos vayan diciendo allí, cada uno de ustedes.